Bienvenido a tu peor pesadilla. Así que no olvides suscribirte al canal. El asfalto se extendía como una serpiente negra, deslizándose a través de la penumbra del crepúsculo. Antonio, un camionero curtido por años de ruta, sintió que la noche caía sobre él como un manto pesado. ¿Cómo podría saber que esta sería una noche que jamás olvidaría? Mientras conducía por la solitaria carretera entre Almendralejo y Mérida, el sonido del motor resonaba en su mente, un canto monótono que lo adormecía, cuando algo fuera de lo común captó su atención. A lo lejos, en el arcén, se vislumbraba una figura. Era una mujer de pie, con una silueta que parecía bailar entre las sombras. Antonio había estado en muchas carreteras, había visto todo tipo de circunstancias, pero nunca había sentido una urgencia como la que sentía ahora. A medida que se acercaba, la imagen se tornaba más nítida. Su cabello oscuro como el carbón caía en ondas alrededor de su rostro y sus ojos, brillantes como dos estrellas perdidas, parecían reflejar un misterio que lo invitaba a acercarse. ¿Por qué está sola aquí en medio de la nada?, pensó. La imagen de su madre, que siempre le advirtió sobre las extrañas mujeres en la carretera, cruzó fugazmente por su mente, pero la curiosidad y la soledad de su existencia lo impulsaron a detenerse. La mujer, al ver la pesada cabina del camión reducir la velocidad, esbozó una sonrisa que, aunque radiante, tenía un matiz de algo siniestro. ¿Me llevarías hasta Badajoz?, preguntó. Su voz era suave y seductora, como un susurro en la brisa nocturna. Antonio no podía creer su suerte. Una mujer tan hermosa, tan cercana a la ciudad que había estado esperando, y todo en medio de la desolación. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta del copiloto. «Sube», dijo, sintiendo que la noche había tomado un giro inesperado. El interior del camión olía a café y tabaco, con una pizca de la soledad que siempre lo acompañaba. Mientras la mujer se acomodaba, la atmósfera cambió. Una brisa fría recorrió el habitáculo, como si la misma noche hubiera exhalado su aliento helado. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo te llamas?», preguntó, intentando romper el silencio que se había instalado entre ellos. «Liliana», respondió ella, su mirada profunda y penetrante, como si pudiera leer su alma. Él, sin saber por qué, se sintió expuesto, vulnerable ante aquella desconocida. Mientras avanzaban, el paisaje se transformaba. La carretera, habitualmente iluminada por el reflejo de faros y las luces lejanas de las ciudades, parecía oscurecerse aún más. Las sombras se alargaban y se retorcían, como si el entorno mismo hubiera cobrado vida. Antonio trató de ignorar el desasosiego que lo invadía, hablando de trivialidades, de su vida, de su familia. Sin embargo, en su mente, un eco resonaba. Hay algo extraño en ella. Las primeras señales de conflicto comenzaron a manifestarse cuando, de repente, el motor del camión emitió un quejido sordo y se detuvo. Antonio maldijo entre dientes. No era la primera vez que le sucedía en la carretera, pero en este momento, la desolación del lugar parecía más amenazante que nunca. «¿Qué ha pasado?», preguntó Liliana. Su tono ahora sonaba más grave, casi expectante. Antonio se inclinó hacia adelante, tratando de entender la falla, pero en su mente, la inquietante sensación de ser observado lo envolvía. La mujer, en un giro inesperado, se inclinó hacia él, acercándose lo suficiente para que su aliento frío le rozara la piel. Antonio sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo a estar varado en medio de la nada, sino por la atracción inexplicable que sentía hacia ella. «No te preocupes, Antonio», murmuró Liliana, su voz un suave veneno. «Hay cosas que suceden en la oscuridad que pueden cambiarte para siempre». El aire se volvió pesado, y en ese instante el entorno parecía cobrar un nuevo significado.
Los árboles se erguían como sombras amenazantes y las estrellas, que antes titilaban en el cielo, ahora parecían observar con desdén. Antonio recordó historias que le contaba su abuelo sobre criaturas de la noche, seres que se alimentaban del temor y la soledad. Pero ¿cómo podía ser real? Era solo una mujer, pensó, aunque algo en su mirada lo hacía dudar. Mientras intentaba reiniciar el motor, el silencio se volvió abrumador, interrumpido solo por el crujir de ramas y el susurro del viento. La carretera, antes una línea de escape, se convertía en una trampa. Antonio sintió que el tiempo se detenía y en su pecho la alarma de un peligro inminente empezaba a sonar. Pero cuando la noche se cerró por completo, algo inexplicable sucedió. El asfalto seguía estirándose como una serpiente negra, mientras el silencio de la noche se tornaba cada vez más opresivo. Antonio, aún a la espera de que el motor de su camión rugiera nuevamente, sentía que la atmósfera se enrarecía a su alrededor. La figura de Liliana, ahora tan cercana, parecía absorber toda la luz, creando una especie de vacío en el que el aire se tornaba más denso. Ella se encontraba a su lado, con una sonrisa en los labios, pero su mirada era un océano profundo que sugería secretos ocultos. El camión había dejado de funcionar en el lugar más inhóspito de la carretera. Antonio, frustrado, golpeó el volante con los puños. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí mismo mientras intentaba recordar el último servicio mecánico que había recibido. Sin embargo, en su mente, la preocupación por la mujer a su lado comenzaba a eclipsar cualquier otra inquietud. Liliana se inclinó más cerca, su aliento frío envolviendo su rostro. «No debes perder la calma, Antonio», dijo, su voz suave como el terciopelo, pero con un matiz que le heló la sangre. «A veces en la oscuridad, las respuestas que buscamos están más cerca de lo que creemos, y también los peligros». Las palabras sonaban como un canto hipnótico, y Antonio se sintió atrapado entre la fascinación y el temor. De súbito, un ruido rompió el silencio, un crujido en el bosque cercano, como si algo o alguien se moviera entre los árboles. Antonio se enderezó, el corazón en un puño. «¿Has oído eso?», preguntó, incapaz de ocultar la ansiedad en su voz. Liliana asintió, pero su mirada permanecía fija en la oscuridad, como si estuviera disfrutando del espectáculo que se desarrollaba a su alrededor. El miedo comenzó a apoderarse de él. «Deberíamos salir de aquí», dijo, intentando abrir la puerta del camión. Pero antes de que pudiera hacerlo, un destello de luz apareció a través de los árboles. Una figura emergió de la penumbra. Un hombre de aspecto desaliñado, con una chaqueta raída y una barba desaliñada. Su rostro estaba marcado por la desesperación y sus ojos, desorbitados, reflejaban un terror palpable. «¡Ayuda! Por favor, ayúdenme», gritó el hombre acercándose al camión. «Algo me sigue. No sé qué es, pero no puedo quedarme aquí». Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. La urgencia en la voz del extraño resonó con su propio pánico. Liliana, sin embargo, no parecía preocupada. En cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa que parecía burlarse de la situación. «¿Quién eres?», preguntó Antonio, su voz temblorosa. «¿Qué te persigue?». El hombre parecía incapaz de responder. Su mirada se perdía en la oscuridad detrás de Antonio, como si algo estuviera acechando en las sombras. «Vámonos, no hay tiempo», exclamó, sus manos temblando mientras intentaba abrir la puerta del camión, pero Antonio lo detuvo. «Espera, ¿qué está sucediendo? No podemos salir sin entender qué está pasando». Aquella decisión, aunque racional, parecía imprudente. La noche se cerraba a su alrededor y la sensación de ser observados se intensificaba. Liliana se giró hacia Antonio, su mirada intensa. «¿Vas a ignorar su miedo, Antonio? ¿Vas a dejar que un extraño te arrastre a su locura?», preguntó, su voz ahora un murmullo bajo, casi un susurro. El hombre, desbordado por la ansiedad, continuaba mirando hacia la oscuridad.
No hay tiempo para discutir, váyanse por favor, imploró. Un grito aterrador resonó en el aire, un sonido que hizo que el vello de la nuca de Antonio se erizara. Era un lamento profundo y desgarrador, que parecía provenir de un lugar más allá de la comprensión humana. La decisión se tornó crítica. Antonio sentía que el peso de la incertidumbre lo aplastaba. ¿Qué hacemos?, preguntó, girándose hacia Liliana, buscando una respuesta. Ella, con su mirada penetrante, parecía divertirse con la confusión que había sembrado. La elección es tuya, Antonio. Puedes quedarte aquí y enfrentar la oscuridad, o puedes salir y correr hacia lo desconocido, dijo, su voz ahora casi un canto hipnótico. El hombre gritó nuevamente y Antonio, sintiéndose acorralado, tomó una decisión. «Vamos a ayudarlo», dijo, su voz firme a pesar del miedo que lo invadía. Pero en el momento en que intentó abrir la puerta, un golpe sordo resonó contra el camión. Algo había chocado contra el metal, y el sonido retumbó en su pecho como un tambor de guerra. Liliana se rió, una risa que resonó en el aire como un eco lejano. «Ya no hay vuelta atrás, Antonio. La noche ha decidido por ti». Con un impulso de valentía, Antonio abrió la puerta, pero antes de que pudiera salir, la figura del hombre se desvaneció como humo, llevándose consigo el último vestigio de esperanza. La oscuridad se abalanzó sobre él y el terror se adueñó de su corazón. La carretera, que antes había sido su refugio, se convirtió en un laberinto de sombras y el camión, un sepulcro de sus peores temores. Liliana se inclinó hacia él, su rostro iluminado por una luz tenue que parecía emanar de ella misma. «Ahora estamos solos, Antonio», dijo, su tono cargado de un significado que él no alcanzaba a comprender. «Pero no te preocupes, la noche te revelará tus verdaderos deseos y tus peores temores». El aire se volvió helado y Antonio comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las sombras que lo rodeaban no eran solo oscuridad, sino un reflejo de su propia alma. Mientras el motor permanecía en silencio, el destino de Antonio estaba sellado y la noche lo había atrapado en su misterioso abrazo. Con una mezcla de confusión y terror, se preparó para enfrentar lo desconocido. La oscuridad, ahora su única compañera, había comenzado a susurrarle secretos que nunca había deseado conocer. El asfalto seguía estirándose como una serpiente negra, mientras el silencio de la noche se tornaba cada vez más opresivo. Antonio, aún a la espera de que el motor de su camión rugiera nuevamente, sentía que la atmósfera se enrarecía a su alrededor. La figura de Liliana, ahora tan cercana, parecía absorber toda la luz, creando una especie de vacío en el que el aire se tornaba más denso. Ella se encontraba a su lado, con una sonrisa en los labios, pero su mirada era un océano profundo que sugería secretos ocultos. El camión había dejado de funcionar en el lugar más inhóspito de la carretera. Antonio, frustrado, golpeó el volante con los puños. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí mismo mientras intentaba recordar el último servicio mecánico que había recibido. Sin embargo, en su mente, la preocupación por la mujer a su lado comenzaba a eclipsar cualquier otra inquietud. Liliana se inclinó más cerca, su aliento frío envolviendo su rostro. «No debes perder la calma, Antonio», dijo, su voz suave como el terciopelo, pero con un matiz que le heló la sangre. «A veces, en la oscuridad, las respuestas que buscamos están más cerca de lo que creemos y también los peligros». Las palabras sonaban como un canto hipnótico y Antonio se sintió atrapado entre la fascinación y el temor. De súbito, un ruido rompió el silencio, un crujido en el bosque cercano, como si algo o alguien se moviera entre los árboles. Antonio se enderezó, el corazón en un puño. «¿Has oído eso?», preguntó, incapaz de ocultar la ansiedad en su voz. Liliana asintió, pero su mirada permanecía fija en la oscuridad, como si estuviera disfrutando del espectáculo que se desarrollaba a su alrededor.
El miedo comenzó a apoderarse de él. «Deberíamos salir de aquí», dijo, intentando abrir la puerta del camión. Pero antes de que pudiera hacerlo, un destello de luz apareció a través de los árboles. Una figura emergió de la penumbra. Un hombre de aspecto desaliñado, con una chaqueta raída y una barba descuidada. Su rostro estaba marcado por la desesperación y sus ojos, desorbitados, reflejaban un terror palpable. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme!», gritó el hombre acercándose al camión. «Algo me sigue. No sé qué es, pero no puedo quedarme aquí». Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. La urgencia en la voz del extraño resonó con su propio pánico. Liliana, sin embargo, no parecía preocupada. En cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa que parecía burlarse de la situación. «¿Quién eres?», preguntó Antonio, su voz temblorosa. «¿Qué te persigue?». El hombre parecía incapaz de responder. Su mirada se perdía en la oscuridad detrás de Antonio, como si algo estuviera acechando en las sombras. «¡Vámonos! ¡No hay tiempo!», exclamó, sus manos temblando mientras intentaba abrir la puerta del camión, pero Antonio lo detuvo. «Espera, ¿qué está sucediendo? No podemos salir sin entender qué está pasando». Aquella decisión, aunque racional, parecía imprudente. La noche se cerraba a su alrededor y la sensación de ser observados se intensificaba. Liliana se giró hacia Antonio, su mirada intensa. «¿Vas a ignorar su miedo, Antonio? ¿Vas a dejar que un extraño te arrastre a su locura?», preguntó, su voz ahora un murmullo bajo, casi un susurro. El hombre, desbordado por la ansiedad, continuaba mirando hacia la oscuridad. «No hay tiempo para discutir. Váyanse, por favor», imploró. Un grito aterrador resonó en el aire, un sonido que hizo que el vello de la nuca de Antonio se erizara. Era un lamento profundo y desgarrador, que parecía provenir de un lugar más allá de la comprensión humana. La decisión se tornó crítica. Antonio sentía que el peso de la incertidumbre lo aplastaba. «¿Qué hacemos?», preguntó, girándose hacia Liliana, buscando una respuesta. Ella, con su mirada penetrante, parecía divertirse con la confusión que había sembrado. «La elección es tuya, Antonio. Puedes quedarte aquí y enfrentar la oscuridad. O puedes salir y correr hacia lo desconocido», dijo, su voz ahora casi un canto hipnótico. El hombre gritó nuevamente y Antonio, sintiéndose acorralado, tomó una decisión. «Vamos a ayudarlo», dijo, su voz firme a pesar del miedo que lo invadía. Pero en el momento en que intentó abrir la puerta, un golpe sordo resonó contra el camión. Algo había chocado contra el metal y el sonido retumbó en su pecho como un tambor de guerra. Liliana se rió, una risa que resonó en el aire como un eco lejano. «Ya no hay vuelta atrás, Antonio. La noche ha decidido por ti». Con un impulso de valentía, Antonio abrió la puerta, pero antes de que pudiera salir, la figura del hombre se desvaneció como humo, llevándose consigo el último vestigio de esperanza. La oscuridad se abalanzó sobre él y el terror se adueñó de su corazón. La carretera, que antes había sido su refugio, se convirtió en un laberinto de sombras, y el camión, un sepulcro de sus peores temores. Liliana se inclinó hacia él, su rostro iluminado por una luz tenue que parecía emanar de ella misma. «Ahora estamos solos, Antonio», dijo, su tono cargado de un significado que él no alcanzaba a comprender. «Pero no te preocupes, la noche te revelará tus verdaderos deseos y tus peores temores». El aire se volvió helado, y Antonio comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Las sombras que lo rodeaban no eran solo oscuridad, sino un reflejo de su propia alma. Mientras el motor permanecía en silencio, el destino de Antonio estaba sellado, y la noche lo había atrapado en su misterioso abrazo. Con una mezcla de confusión y terror, se preparó para enfrentar lo desconocido. La oscuridad, ahora su única compañera, había comenzado a susurrarle secretos que nunca había deseado conocer. De repente, un rayo de luz iluminó una parte del bosque
revelando lo que parecía ser una construcción en ruinas. Era un antiguo refugio, con paredes de piedra cubiertas por hiedra y un tejado desplomado. Antonio sintió un impulso inexplicable de acercarse, como si algo en su interior le dijera que allí encontraría respuestas. Sin embargo, el terror del hombre desaliñado aún resonaba en su mente. «¿Qué fue eso?», murmuró Antonio, más para sí mismo que para Liliana. Pero ella sonrió como si hubiese estado esperando ese momento. «¿Ves? La oscuridad ya está revelando sus secretos». «¿A qué sabes de este lugar?», preguntó Antonio, sintiendo que la curiosidad lo empujaba hacia adelante, a pesar de la advertencia que aún latía en su pecho. «Más de lo que imaginas», respondió Liliana, su voz casi un susurro. «Este refugio guarda historias, Antonio, historias que tienen que ver contigo». El corazón de Antonio dio un vuelco. «¿Conmigo? No entiendo». Liliana se acercó más, su aliento frío acariciando su piel. «Tus decisiones pasadas, tus miedos, todo lo que has reprimido. Este lugar es un espejo de tu alma. Quizás aquí encuentres lo que has estado buscando o lo que temes encontrar». Las palabras de Liliana resonaron en su mente y de repente su infancia se desbordó en su memoria. Recuerdos de una casa antigua, de un hermano que había desaparecido en circunstancias misteriosas, de una noche en la que la oscuridad se había tragado todo. La culpa y el dolor regresaron como sombras, recordándole que había huido de su pasado. «Mi hermano», murmuró Antonio, sintiendo que el aire se volvía más denso. «Él desapareció cerca de este lugar». Liliana lo observó con una expresión que era a la vez de compasión y diversión. «¿Ves? La noche no solo revela deseos, también trae de vuelta lo que creías perdido». Antonio sintió que su cordura comenzaba a desvanecerse. La confusión se apoderó de él y la risa de Liliana sonó como un eco lejano en su mente. Todo lo que había creído saber sobre su vida, sobre su familia, se tambaleaba al borde del abismo. El refugio parecía llamarlo, y sin pensar, se dio un paso hacia adelante. Sin embargo, el aire cambió. Algo más había despertado en la oscuridad, algo que no solo lo acechaba, sino que también lo reconocía. Un grito desgarrador resonó en el silencio, y la figura del hombre desaliñado apareció nuevamente, sus ojos desorbitados, llenos de terror. «No entres en la oscuridad. No te dejará salir», gritó. Antonio sintió que el tiempo se detenía mientras la figura del hombre desaliñado se interponía entre él y el refugio. La desesperación en los ojos del extraño era un espejo de su propio miedo. «No puedes entrar», bramó, su voz desgarrada por la angustia. «No sabes lo que hay ahí dentro. No es solo un refugio, es una trampa. Te devorará». Liliana, por su parte, parecía disfrutar del espectáculo. Su sonrisa era una mezcla de diversión y desafío, mientras observaba a Antonio con una intensidad que lo hacía sentir desnudo ante ella. «¿Vas a dejar que el miedo de un extraño decida tu destino, Antonio?», preguntó, su tono casi burlón. «Tal vez él sea el verdadero peligro, no la oscuridad». La confusión se apoderaba de él. Antonio miró a ambos, al hombre que suplicaba con desesperación y a Liliana, cuya belleza etérea parecía brillar en la penumbra. La batalla en su interior se intensificaba. Por un lado, el refugio representaba la posibilidad de confrontar sus demonios, de buscar respuestas sobre su hermano desaparecido. Por otro, la advertencia del extraño resonaba como un tambor en su mente. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, más en voz alta que para sí mismo. Su corazón latía con fuerza, como si intentara romper las cadenas de su indecisión. Se acercó al hombre, intentando descifrar la verdad en su mirada. «¿Qué viste? ¿Qué te persigue?». El hombre, con el rostro pálido y sudoroso, balbuceó. «No es solo un monstruo, es lo que tú mismo has creado. La oscuridad se alimenta de tus miedos, de tus recuerdos. No puedes dejar que te consuma». Antonio sintió que el aire se volvía espeso.
Cada palabra del hombre era un eco de sus propias inseguridades. ¿Qué sabes de mí?, preguntó, sintiendo la rabia y el miedo mezclarse en su interior. ¿Cómo puedes afirmarlo? Liliana se movió, su figura iluminada por la tenue luz de la luna. No te dejes engañar por sus palabras, Antonio. Él no es más que un eco de tus propios temores, un reflejo de lo que has tratado de olvidar. Su voz era un canto hipnótico que lo atraía hacia ella, mientras el hombre desaliñado se retorcía en su angustia. «Escúchame», gritó el extraño, su voz desgarradora. «No puedes confiar en ella. La oscuridad es astuta y Liliana no es quien dice ser. Ella juega contigo, con tus emociones. Si entras en ese refugio, quedarás atrapado para siempre». Las palabras del hombre golpearon a Antonio como un puñetazo. Comenzaba a entender que el verdadero conflicto no era solo entre él y la oscuridad que acechaba, sino también entre Liliana y el extraño, entre la seducción de lo desconocido y la advertencia de lo que había sido. Antonio se dio la vuelta enfrentando a Liliana. «¿Quién eres realmente?», preguntó, su voz temblorosa pero decidida. «¿Qué quieres de mí?». La tensión en el aire aumentó y el silencio se volvió pesado, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Liliana se acercó, su mirada penetrante. «Soy la que revela tus deseos, Antonio, la que te invita a enfrentar lo que realmente eres». Su sonrisa se amplió y en su rostro había una mezcla de desafío y complicidad. «Siempre has tenido miedo de mirar dentro de ti mismo. Este refugio es solo el primer paso. Te he traído aquí para que te enfrentes a tu verdad». El hombre desaliñado, aún temblando, interrumpió. «No la escuches. Ella solo quiere que caigas en su trampa. Tu pasado no es solo dolor. Es un monstruo que te devorará si te dejas llevar». Antonio sintió que su mente daba vueltas. La lucha era interna y externa, un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. «¡Basta!», exclamó, sintiendo que la frustración lo consumía. «No sé a quién creer, pero no puedo quedarme aquí, atrapado entre dos voces». Liliana sonrió, pero su sonrisa se volvió más fría, casi amenazante. «No puedes escapar de ti mismo, Antonio. La oscuridad está dentro de ti, y este refugio es donde debes enfrentarlo». Con un impulso repentino, Antonio se giró hacia el refugio. El aire alrededor de él se tornó pesado, como si las sombras mismas intentaran retenerlo. Pero un grito desgarrador resonó en su mente. El recuerdo de su hermano, el vacío que había dejado, el dolor que había enterrado por tanto tiempo. «¡No lo haré!», gritó, decidido a no dejar que el miedo lo consumiera. Enfrentaría su pasado, pero no de la manera que Liliana deseaba. No sería un peón en su juego. El hombre desaliñado, viendo la determinación en los ojos de Antonio, dio un paso adelante. «Tienes que luchar contra ella, no te dejes atrapar en su red. La oscuridad puede ser derrotada, pero primero debes enfrentarte a tus propios demonios». Antonio sintió que la adrenalina le recorría el cuerpo. «Si esto es un juego, yo también tengo mis cartas». Se volvió hacia Liliana, su mirada ardiente. «No me asustarás, no voy a dejar que tus palabras me controlen. Voy a enfrentar mi pasado y no necesito que me guíes». Liliana frunció el ceño, la diversión de su rostro desvaneciéndose. «No tienes idea de lo que estás diciendo, Antonio. La oscuridad no se enfrenta con coraje, sino con comprensión». Pero en su voz había un matiz de preocupación. La tensión aumentaba y el aire se volvía cada vez más electrizante. «Quizás tienes razón», respondió Antonio, sintiendo que la fuerza de su decisión lo impulsaba. «Pero he vivido con el miedo demasiado tiempo. Es hora de reclamar lo que es mío». Se dio la vuelta hacia el refugio, dispuesto a entrar, a buscar la verdad que había estado esquivando toda su vida. Al hacerlo, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera respondiendo a su desafío. El hombre desaliñado gritó, pero su voz se desvaneció en la penumbra. Liliana, sin embargo, lo observaba, la preocupación dibujada en su rostro.
«Estás cometiendo un error, Antonio», exclamó, su voz resonando con un eco que parecía provenir de un lugar profundo y oscuro. Pero él ya había tomado su decisión. Con cada paso hacia el refugio, sentía que la oscuridad lo envolvía, pero también sentía una chispa de luz dentro de él, una determinación que ni la noche más oscura podría apagar. Mientras cruzaba el umbral, la atmósfera cambió. La oscuridad lo abrazó, y en aquel instante, Antonio supo que sería un enfrentamiento decisivo. La lucha no solo era contra lo que acechaba en la oscuridad, sino también contra los ecos de su propio pasado y los secretos que había mantenido ocultos durante demasiado tiempo. Y así, la noche se cerró a su alrededor, mientras el refugio comenzaba a revelarle sus secretos. Al cruzar el umbral del refugio, Antonio sintió cómo la oscuridad lo envolvía, como un manto pesado que le oprimía el pecho. El aire era denso, saturado de un silencio inquietante que parecía estar vivo, observándolo, esperando su próximo movimiento. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero la determinación de enfrentar su pasado lo impulsó a avanzar. Dentro del refugio, las sombras danzaban a su alrededor, formando figuras distorsionadas que se retorcían y se desvanecían en la penumbra. El lugar estaba lleno de recuerdos, ecos de risas y llantos que resonaban en su mente. Cada paso que daba era un viaje a lo profundo de su psique, donde los miedos más oscuros y los secretos más dolorosos esperaban ser confrontados. De repente, una imagen se materializó frente a él. Su hermano, sonriendo, con una luz en los ojos que había creído perdida para siempre. La visión lo golpeó como un rayo, y el dolor de su ausencia lo atravesó. «¿Por qué te fuiste?», murmuró, su voz temblando. Pero el reflejo de su hermano se desvaneció, dejándolo solo con su angustia. La oscuridad comenzó a retorcerse a su alrededor, tomando forma. Antonio sintió que los recuerdos se transformaban en figuras grotescas, representaciones de sus miedos y culpas. Una sombra se acercó, tomando la forma del hombre desaliñado que había encontrado en la entrada. «Te dije que no era solo un monstruo», susurró, su voz resonante. «Todo esto es parte de ti. Debes enfrentarlo para liberarte». «¡Cállate!», gritó Antonio, pero sus palabras sonaron vacías en la oscuridad. La sombra se rió, un sonido burlón que lo hizo tambalear. En ese momento, Antonio comprendió que no podía negarse a sí mismo. La oscuridad no era un enemigo externo, era un reflejo de sus propios demonios. Con un grito de rabia, se lanzó hacia la sombra, dispuesto a enfrentarse a lo que había estado huyendo. La lucha fue feroz, un torbellino de emociones que se desató dentro de él. Cada golpe que daba, cada recuerdo que enfrentaba, lo acercaba más a la verdad. Con cada enfrentamiento, sentía que las cadenas que lo ataban se debilitaban, aunque las cicatrices que dejaban eran profundas y dolorosas. Finalmente, en un acto de desesperación, Antonio cerró los ojos y dejó que la oscuridad lo envolviera por completo. En ese instante, sintió una conexión con el dolor, una aceptación de su pasado. «Te acepto», murmuró, y la sombra se detuvo. La transformación fue instantánea. Las figuras se desvanecieron y la oscuridad se disipó, revelando un espacio iluminado por una luz cálida y acogedora. Antonio cayó de rodillas, exhausto, pero liberado. Las cicatrices emocionales persistían, pero ya no lo dominaban. Había sobrevivido, aunque no sin llevar consigo las marcas de su confrontación. La lucha lo había cambiado, y aunque su corazón seguía pesado por la pérdida de su hermano, había encontrado una nueva fortaleza en su vulnerabilidad. Mientras se levantaba, un susurro resonó en el aire. «Esto no ha terminado», advirtió la voz de Liliana, que parecía provenir de las sombras aún residuales que se desvanecían. Aunque el refugio había perdido su poder, había algo en su tono que lo inquietó. «Hay más en la oscuridad de lo que crees.
no todo se ha revelado. Antonio salió del refugio. El aire fresco lo recibió como un abrazo. Se giró para ver al hombre desaliñado, quien lo observaba con una mezcla de respeto y preocupación. Lo hiciste, enfrentaste lo que tenías que enfrentar, pero ten cuidado, la oscuridad siempre encuentra una manera de regresar. ¿Qué significa eso?, preguntó Antonio, aún recuperándose de la experiencia. ¿Por qué no puedo escapar de esto? Porque la oscuridad no es solo un destino, sino un viaje, respondió el hombre, su voz grave y reflexiva. Lo que enfrentaste es parte de ti, y siempre habrá nuevos desafíos. Tu viaje acaba de comenzar. Mientras se alejaban, Antonio sintió el peso de la responsabilidad. No solo había salvado su vida, sino que la de su hermano también, y, quizás, la de otros que pudieran estar atrapados en la oscuridad. La lucha interna no se había cerrado por completo, pero había una nueva sensación de propósito en su corazón. Sin embargo, las palabras del hombre resonaban en su mente. La oscuridad siempre encuentra una manera de regresar. Antonio sabía que, aunque había encontrado una paz temporal, no era el final. Había algo más que lo aguardaba. Un misterio que aún no había sido revelado. Al mirar hacia el camino que se extendía ante él, Antonio se dio cuenta de que no estaba solo. Había otros que también llevaban sus propias cargas y tal vez su destino estaba entrelazado con el de ellos. Mientras se alejaban del refugio, una sombra pasó fugazmente entre los árboles, una sensación de inquietud que no podía ignorar. Liliana había desaparecido, pero su presencia aún lo inquietaba. ¿Quién eres realmente?, se preguntó Antonio, sintiendo que su conexión con ella era más profunda de lo que había imaginado. ¿Era una aliada o una enemiga? ¿Qué papel jugaría en su futuro? A medida que se adentraba en la noche, Antonio sabía que el viaje apenas comenzaba. Había enfrentado sus demonios, pero el camino hacia la verdad estaba lleno de enigmas y sombras. Y en el horizonte, la oscuridad comenzaba a moverse de nuevo, como un susurro en la brisa, recordándole que siempre habría más que descubrir. Antonio avanzó por el sendero. La noche lo envolvía en su manto de sombras. A medida que se alejaba del refugio, una inquietante sensación le recorrió la espalda. Había enfrentado sus demonios, pero no podía sacudirse la sensación de que algo más acechaba en la oscuridad, algo que no había podido ver ni enfrentar. Las palabras del hombre desaliñado resonaban en su mente. La oscuridad siempre encuentra una manera de regresar. Era un recordatorio inquietante de que su lucha no había terminado, que había más en juego de lo que había imaginado. Sigilosamente, miró a su alrededor, esperando encontrar la figura de Liliana o algún signo de que su tormento había llegado a su fin. Pero todo lo que encontró fue el silencio, pesado y amenazante. Mientras caminaba, la brisa se tornó gélida y un susurro familiar recorrió el aire. Antonio. Era la voz de su hermano, tan clara como si estuviera justo a su lado. Su corazón se detuvo por un instante. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz llena de angustia. «Te necesito», respondió la voz resonando en la penumbra. «No has terminado de pagar el precio». Antonio se detuvo. Su aliento se volvió irregular. Estaba listo para enfrentar el dolor, pero no para ser arrastrado de nuevo al abismo. El suelo tembló bajo sus pies y las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor de nuevo. Una figura se materializó entre los árboles. El rostro de Liliana emergió con una sonrisa perturbadora. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. «No puedes escapar, Antonio. Has liberado parte de la oscuridad, pero aún queda más por descubrir». En ese momento, una oleada de desesperación lo invadió. La lucha había sido solo el principio. La oscuridad había tomado forma y sus secretos lo estaban atrapando de nuevo. «No, no voy a dejar que me atrapen otra vez», gritó. Pero la voz de Liliana se convirtió en un eco burlón, resonando en su mente.
¿Y si te dijera que el refugio no fue más que una ilusión? Que en realidad nunca escapaste de tu propio infierno. La verdadera lucha está por comenzar, susurró, mientras la sombra de su hermano se desvanecía en un grito desgarrador. La oscuridad se abalanzó sobre él y Antonio sintió una presión en su pecho, como si las sombras quisieran consumirlo. La lucha que había creído ganada se tornó en una pesadilla. La risa de Liliana era un eco constante en su mente, mientras el terror se apoderaba de su ser. «Eres uno de nosotros ahora», murmuró la voz. Y Antonio comprendió que el refugio no era un lugar de liberación, sino una trampa. La desesperación lo llenó. Intentó correr, pero las sombras lo envolvieron, abrazándolo con una fuerza implacable. Un grito de terror escapó de sus labios mientras caía en lo profundo de la oscuridad, sin poder escapar de su destino. En su caída, las visiones de su hermano, de su vida, se desvanecieron en la bruma. Y así, con un último susurro de esperanza, Antonio se perdió en la oscuridad, sabiendo que nunca podría escapar. La noche continuó su curso, y el refugio permaneció en pie, esperando a su próxima víctima. La oscuridad había regresado, más fuerte que nunca, lista para reclamar a aquellos que se atrevieran a desafiarla. Y así, la historia de Antonio se convirtió en un eco entre las sombras, un recordatorio aterrador de que algunos destinos están sellados por la oscuridad y que la lucha por la luz puede ser la más aterradora de todas. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también se embarquen en esta aventura llena de misterio. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.